protege la democracia, piden la detención de los participantes en los disturbios en Brasil. Bolsonaro recrimina a Lula por responsabilizarlos sin pruebas de los ataques en Brasilia. Tras los disturbios en Brasilia, las detenciones serán necesarias para mostrar la resistencia de la democracia brasileña, comentó a Sputnik Antonio Carlos de Freitas Jr., experto en derecho constitucional. Además, marcó a los posibles culpables de la crisis y explicó cómo funciona la intervención federal en el Distrito Federal. El 8 de enero, miles de seguidores del expresidente derechista Jair Bolsonaro asaltaron violentamente el Palacio del Planalto, la sede del Poder Ejecutivo, el Parlamento y el edificio del Tribunal Supremo en Brasilia. Las fuerzas del orden federales lograron expulsar a las turbas violentas de los principales edificios del país y detuvieron a cientos de bolsonaristas. El abogado y especialista en derecho constitucional Antonio Carlos de Freitas Jr. considera que ya es posible señalar a los responsables de la falta de vigilancia policial en los 3 edificios, aunque el proceso sancionador exige amplia defensa y presunción de inocencia. De lo que estamos viendo hoy, 8 de enero, dada la proporción de los ataques a la democracia, es posible indicar que hubo responsabilidad por parte de los mandos de la policía ostensiva, como el gobernador del DF, el secretario de Seguridad Pública del DF y el comandante de la Policía Militar del DF, afirmó. La Abogacía General de la Unión, AGU, que representa el Estado brasileño, pareció compartir este punto de vista y pidió al Tribunal Supremo la detención de todos los involucrados en las invasiones ocurridas en el Congreso Nacional, el Tribunal y el Palacio del Planalto, sede del gobierno. Al menos 300 personas ya fueron detenidas, además de la solicitud de arresto del exministro de Justicia Anderson Torres, exonerado de su cargo como secretario de Seguridad Pública del DF el 8 de enero. El funcionario, que era el responsable de la seguridad en la capital del país, no aumentó la vigilancia en la región, a pesar de los llamamientos en las redes sociales para convocar a las manifestaciones. Según Antonio Carlos de Freitas Jr., lo que se ve en las imágenes es un gran número de personas, una organización muy grande, y es muy difícil que esto pase desapercibido para las autoridades. Hubo falta de atención, era necesario aumentar la vigilancia policial y crear barreras para frenar a los manifestantes. Hubo fallos que deben investigarse desde el punto de vista de la intencionalidad o la negligencia. El hecho es que agentes gubernamentales pueden haber ayudado, contribuido a estas organizaciones terroristas y criminales, anotó. El jurista evaluó el decreto realizado por la AGU para la detención flagrante del exsecretario de Seguridad Pública y explicó que será de 2 formas, con orden judicial o en flagrancia. Lo que vimos fueron miles de personas en flagrante delito. En sentido estricto, todas esas personas deberían ser detenidas. Los que aparecieron en televisión utilizando la violencia contra los poderes democráticos están en flagrante delito y deben ser detenidos, manifestó el analista. Además, agregó que ahora el Ministerio Público tiene que actuar. Tanto el Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo deben ser contundentes. Es necesario demostrar la fuerza de la democracia actual. Si todo esto no se hace bajo el rigor de la ley, se producirá un proceso de debilitamiento de los lazos democráticos. Hay que proteger la democracia con acciones contundentes. Debemos utilizar la Constitución para castigar a estas personas y mostrar el sistema jurídico brasileño, preservando el Estado democrático de derecho, concluyó Carlos de Freitas Jr. Intervención federal. El mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien tomó posesión del cargo apenas el primer día del 2023, ordenó la intervención de las fuerzas federales en el Distrito Federal, entidad brasileña que alberga la capital, Brasilia, y donde sucedieron los hechos desestabilizadores. Calificó de fascistas fanáticos y vándalos a las personas que asaltaron los 3 poderes de gobierno. Antonio Carlos de Freitas Jr. explicó cómo funciona la intervención, recordando que ya hubo intervención federal en seguridad pública en Río de Janeiro durante el gobierno del presidente Michel Temer. Durante la vigencia de la medida, según el experto, el interventor se hace cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y puede nombrar y destituir personas. Hará toda la gestión de la seguridad en Brasilia y ejercerá todas las prerrogativas de un secretario de Seguridad Pública, pudiendo incluso aumentar los gastos o el número de patrullas. Bolsonaro recrimina a Lula por responsabilizarlos sin pruebas de los ataques en Brasilia. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro acusó a su sucesor en el Palacio de Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, de responsabilizarlo de los asaltos violentos registrados este 8 de enero por una turba en la capital del país suramericano, Brasilia. Repudió las acusaciones sin pruebas atribuidas a mí por parte del actual jefe del Ejecutivo de Brasil, afirmó Bolsonaro desde su cuenta verificada de Twitter, luego de que un grupo de personas, identificadas como simpatizantes del bolsonarismo, asaltaran las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la capital brasileña.
La acción no solo fue repudiada por diversos líderes políticos de América Latina y el mundo, sino que motivó al mandatario Lula da Silva a decretar una intervención federal en el Distrito Federal, entidad que alberga Brasilia, para restablecer el orden. Tras horas de silencio, Bolsonaro aseveró que las manifestaciones pacíficas forman parte de la democracia. Sin embargo, se han presentado en el país depredaciones e invasión de espacios públicos como el de hoy o hechos conducidos por la izquierda en 2013 y 2017. A lo largo de mi mandato, siempre estuve dentro de las 4 líneas de la Constitución, respetando y defendiendo la ley, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad, añadió Bolsonaro. El asalto a los edificios gubernamentales de Brasilia fue comparado por distintas voces internacionales con el asalto al Capitolio de Estados Unidos que simpatizantes del entonces todavía presidente Donald Trump condujeron en enero de 2021. Entonces, tras perder las elecciones frente a Joe Biden, Trump emitió mensajes contra la democracia de su país y llamó a sus seguidores a rebelarse. Los hechos registrados en Brasil también fueron decalificados como una intentona de golpe contra Lula, según dijeron distintas voces, como la del mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador. Luego de las manifestaciones en Brasilia, Lula da Silva emitió un mensaje a la población y medios de comunicación donde dijo que en la historia la izquierda brasileña ha sufrido persecución, torturas y ejecuciones, por lo que repudió los hechos y aseguró que los responsables serán castigados. Si el vídeo les gusta no olviden ponerle me gusta a la publicación, suscribirse, activar la campanita. Esperamos sus comentarios sobre todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias.